Empiezo con la grabación. Gracias por su tiempo y su espera. Bueno, primero nos gustaría... Uy, creo que pasó algo. Y ahora sí, se cortó. No se preocupe. Ahora sí. Ya, gracias. Ya está. Bueno, le comentaba, ¿no? La importancia de semana, en términos generales, la importancia de la semana de representación en el país, porque una de las funciones de los congresistas es representarnos. ¿Cuál es? En principio, esa se trata de una ficción, porque los congresistas representan en cada acto que realizan, cuando legislan, cuando controlan y cuando atienden en sus despachos a la población que requiere verlos, o de lo contrario, cuando ellos mismos van a cualquier tipo de ciudad, de pueblo, de villorrio, a todo lo largo y ancho del país, para escuchar lo que los ciudadanos necesitan. Esa es la función central y siempre ha ocurrido así hasta aproximadamente el año 2009-2010, cuando durante la presidencia del congresista Luis Alva Castro se adopta una institución que regía en Chile, que es un equivalente, es una semana en la que se supone que los congresistas van a las circunscripciones y atienden a la población. Ese tipo de modalidad en realidad pretende que se cree un espacio especial durante las jornadas ordinarias dentro de una legislatura ordinaria o dentro del periodo de receso para que los congresistas contacten con la población. Pero ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es que, de acuerdo a la Constitución, los congresistas, todos y cada uno de ellos, representan a la nación, no representan a una circunscripción en particular. Ese es un problema que genera una incoherencia de carácter lógico. No, eso, tú puedes modular esa incoherencia atendiendo ambas cosas, atendiendo las necesidades de un pueblo que, por lo tanto, también es parte de la nación. Pero el problema es que más allá de esta incoherencia lógica, se presenta otra incoherencia grave, que es el mal uso que se realiza de este periodo de tiempo, que se supone que son 5 días consecutivos mensualmente, con el propósito de contactar con la población. Pero cuando uno analiza los, eh, los resultados que tienen los congresistas, los informes que presentan, la rendición de cuentas que realizan de lo que hacen dentro de esa semana supuestamente de representación, cae en cuenta que la mayoría de los casos son fotos de carácter social, donde se abrazan, presentan alguna obra, pero en realidad es muy poco lo que sirve de manera efectiva para que mejor cumplan la función que les corresponde de acuerdo a la Constitución. Entonces, se trata de una ficción, como te dije al comienzo, pero es una ficción que no llega a tener la utilidad que se espera que tenga y que más bien, al contrario, se usa mal, tan mal que nada justifica que permanezca su existencia. Ahora, justamente en esto, porque vemos, por ejemplo, que hay congresistas que tienen en un día una actividad, una reunión con un alcalde que durará, pues, que según la agenda, 1 hora, y ahí terminó la actividad. No hay más actividades, digamos, que Mm, complementen el día, ¿no? Y eso llama la atención porque en el periodo ordinario normalmente hay comisiones en simultáneo, están más así es. saturados con el tema, ¿no? Entonces, ¿hay algún reglamento que estipule cómo es que Mm, debería balancearse esa semana de representación para evitar ¿no? justamente que se haga algo media hora y ahí terminó todo? Mira, en principio con lo que tú dices se ha cumplido, porque todo lo que tiene que hacer el congresista es rendir cuenta de lo que haga. La pregunta es, cuando los congresistas rinden cuenta de lo que hacen dentro de la semana de representación, ¿hay alguien que verifica que lo que ellos dicen que está ocurriendo es en efecto parte de la función representativa? Si es que están cumpliendo lo suficientemente dentro de las jornadas que les corresponde y con los viáticos que se les otorga para que dentro de la semana ellos puedan viajar y hospedarse en esas circunscripciones, es muy poco. Probablemente hay algunos congresistas que excepcionalmente lo hagan, pero otros no solamente lo hacen mal,
sino que en casos ni lo hacen porque se lo encomiendan a uno o dos asesores o asistentes o técnicos para que vayan a la circunscripción y en su nombre realicen determinadas actividades. Mientras tanto, no solamente es dinero que se pierde, el dinero puede ser en este caso poco significativo. Más significativo es que dentro de esa semana de representación, el Congreso deja de actuar de manera institucional, dejan de procesarse las diferentes demandas de intervención parlamentaria frente a las necesidades que tiene la sociedad. Entonces, hay un costo. Ese costo lo está asumiendo el propio Congreso con los egresos que realiza para tareas que son poco valiosas para el Congreso y para el país. Hace unos instantes conversaba con el congresista Cueto y le manifestaba que algunos consideran que la semana de representación es como la semana de vacaciones para los congresistas. Y lo que me decía era que bueno sería si existiera vacaciones para los parlamentarios, porque digamos, en los únicos trabajadores de este país que no tienen vacaciones son los congresistas, incluso los alcaldes lo tienen, según la norma. ¿En alguna oportunidad se habló esto del debate de que los congresistas, así como cualquier otro trabajador, debería tener vacaciones pagadas, claro está? Mira, en principio, el periodo en el que el Congreso deja de funcionar es el periodo de receso. Es cierto que los congresistas, de acuerdo a la Constitución, tienen que cumplir su función a dedicación exclusiva, a tiempo completo, dice la Constitución y dice el reglamento. Pero ese a tiempo completo quiere decir única y exclusivamente que están obligados a laborar mientras que existe la demanda de una reunión para un debate o para un sistema de acuerdos de asuntos en el Pleno o de la comisión permanente o de las comisiones. En realidad, sí existen espacios suficientes como para que se entienda que la jornada no es, digamos que una jornada esclava en la que no tienes tiempo libre. Sí tienes tiempo libre, pueden utilizar parte de su tiempo libre. La cuestión es que en muchos casos no es muy sencillo porque al presidente del Congreso, de acuerdo a sus atribuciones, le interesa prorrogar la legislatura ordinaria, en cuyo caso tienes que seguir sesionando después de la legislatura ordinaria. De diciembre a marzo sesionan enero y febrero, y de junio a julio sesionan la mitad de junio y lo que queda de julio. Entonces, eso es una cuestión que depende del interés político que tengan en el Congreso por seguir sesionando más allá de las necesidades que siempre se ha estipulado. En la Constitución del año 1979 se señalaba con toda claridad cuáles eran los periodos de la legislatura. Esa norma no se incluyó en la Constitución del año 1993 y se dejó al reglamento del Congreso para que se señalara cuáles eran los periodos para cada una de las legislaturas. Por lo tanto, se ha flexibilizado de manera tan amplia el criterio del tiempo parlamentario, que ahora todo el tiempo el Congreso puede estar sesionando. Y ojalá fuera para solucionar problemas, porque en realidad cuando el Congreso sesiona, más son los casos en los que se le reprocha que sesione por el tipo de productos que está emitiendo. Ujú. Ok, y digamos, para retornar al tema de la semana de representación, en todo caso, para usted cree que es según lo que escucho, ¿no? Un gasto innecesario, ¿no? Porque además se les da un monto a los congresistas por esta semana, por sus viajes y movimientos. Mira, el origen de la semana de representación, cuando lo diseña por primera vez el presidente del Congreso, el señor Luis Alba Castro, fue crear un espacio en el que los congresistas recurrían a las circunscripciones en las que fueron elegidos con el objeto de que verifiquen in situ cuál era el avance de los distintos proyectos que los diferentes ministerios tenían en esas circunscripciones, con el fin de que adviertan si se estaban cumpliendo o si no se estaban cumpliendo y por lo tanto, si es que los niveles de desarrollo que se necesitaban para cada una de las zonas del país estaban a la par con lo programado. Ese tipo de enfoque desapareció cuando se generó la idea de que mejor se utilizaba el criterio de la semana de representación que se utilizaba en Chile y con eso se reemplazó el criterio funcional y muy focalizado que tenía el señor Alba Castro para asegurarse que el presupuesto de la República se utilice de manera eficiente. A mí me parece que tal como se viene desarrollando la semana de representación, es inútil.
siempre, mira, desde la experiencia que yo tengo desde el año 1980 hasta el año 2010, 2009, cuando se crea esa semana de representación, era que los congresistas se retiraban de Lima el día viernes en la tarde o viernes en la mañana y no regresaban hasta el lunes en la mañana o el martes en la mañana, porque habían ido a sus circunscripciones para cumplir con esa misma función sin que haya cámaras de televisión, sin que haya fotografías y sin que haya ningún tipo de rendición de cuentas, porque el trabajo eminentemente parlamentario se realizaba durante los días de sesiones en el Pleno, que eran martes, miércoles y jueves. Esa era la manera en la que se trabajaba de manera regular y nadie estaba en discrepancia con ese tipo de sistema, pero se crea la semana de representación y se convierte en una excusa para hacer cada vez menos porque el Congreso deja de sesionar durante esa misma semana. Ujú. Y se utiliza justamente en algunos, lo que me queda clarísimo también es que no sabemos qué trascendencia tengan las reuniones, la presencia, si es que tiene algún efecto, si hay resultados, si se va a generar un proyecto de ley de las actividades No, que realice, porque eso no se fiscaliza, ¿no? Simplemente se informa y ahí no. termina el asunto. Bueno, y acaso, si acaso se informa, porque también hay casos en los que los congresistas realizan su semana de representación y la calidad de los informes que presentan son frívolos, son banales, son de escasa utilidad. En muchos casos se repiten a sí mismos con asuntos que han visto meses anteriores. Entonces, si vamos a cumplir formalmente, bueno, se cumple formalmente, pero la idea no es esa, la idea es que la semana de representación produzca resultados efectivos y que puedan ser constatables, pero no hay quien fiscalice que esos informes sean validados de acuerdo a ciertos estándares. No existe ningún tipo de estándar para validar qué cosa consiste el trabajo de un congresista en una semana de representación. No existe. Perfecto, me queda muy claro el tema. Le agradezco mucho por su tiempo nuevamente y por su espera. Le comparto la entrevista por el link, como siempre quedamos. Por favor, muchas gracias, Cari. Gracias.